Razones por la pandemia de COVID-19 que llevó a la restricción de vuelos en todo el mundo, el INAC en Venezuela anunció recientemente la reactivación de los vuelos entre Venezuela y España. ¿Cuál es el alcance de esta medida? ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene en beneficio del sector? Vamos a conversar y a recibir en esta parte del programa en entrevista a Humberto Figuera. Humberto es el presidente de la ALAP, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela o en Venezuela. Señor Humberto, bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está? Bienvenido a esta entrevista para analizar cómo está el sector en este momento y, como le preguntaba, cuál es el alcance de esta medida. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, el momento es bueno, está mejorando evidentemente. Quisiéramos ir más deprisa, pero bueno, eh, la velocidad la marca el Estado. Recientemente el INAC autorizó la reanudación de vuelos comerciales regulares entre Venezuela y España. Eso además aclara que las líneas aéreas autorizadas son por parte de España, Iberia, Air Europa y Plus Ultra, y por parte de Venezuela, Conviasa. Eh, ante ese gran optimismo que eso abre, pues también recibimos tenemos el conocimiento de que los vuelos autorizados en principio habían sido un vuelo a la semana y ahora aparentemente va a ser un vuelo cada 15 días. Bueno, yo creo que todos entendemos que vayamos despacio en esta reapertura porque tampoco las líneas aéreas pueden de una vez meter todos sus aviones para acá. Hay que hacer un trabajo de... Un decreto de emergencia que ha llevado, digamos, a esta situación que de alguna manera el mundo comprende por el tema de la salud, que es tan importante. Ya se habían levantado las restricciones para Turquía, México, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia, Cuba. Usted espera que sea Colombia y otros destinos. Pero en este sentido, ¿cuál es el impacto que tiene esta noticia ante el sector? ¿Es significativo? Usted dice que es un buen momento, pero en términos económicos, en términos de la reactivación paulatina que ha venido teniendo el sector, en términos estadísticos, ¿qué significado tiene? Bueno, significa que nosotros ya, pues, lentamente, pero nos estamos montando en la misma dinámica en la cual están todos los países y está el mundo. El mundo y casi todos los países están ya totalmente con sus fronteras aéreas abiertas. Eh, Creo que hemos entendido que con el coronavirus hay que convivir. Creo Sí. que hemos entendido y aceptado que no es a través de las líneas aéreas y no a través de los vuelos como se propaga el coronavirus. Creo que se han tomado medidas muy sanas en todos los países, como exigir la vacunación, en primer lugar. En segundo lugar, que las personas presenten un PCR o una prueba tomada. Antes se exigían 72 horas, ahora se exigen 24 horas, tomadas antes de abordar el vuelo, y algunos países como Venezuela pues establecen la obligación de hacerse la prueba PCR cuando llegan al destino. Todo eso son medidas que lo que pretenden es asegurar que el transporte aéreo pues no sea un medio a través del cual se difunda ninguna cepa del coronavirus. Y yo creo que, dadas esas circunstancias y dado que hemos minimizado los riesgos de los contagios a través del transporte aéreo, pues que abramos el destino Venezuela para que vuelvan todas las líneas aéreas que se retiraron a raíz de la pandemia, y ojalá también puedan volver, quieran volver las líneas aéreas que se retiraron antes de la pandemia por otros motivos. Estoy hablando, por ejemplo, de Air France, estoy hablando de Lufthansa, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de LAN. Ojalá y puedan retomar el destino Venezuela entre su frecuencia, porque transporte aéreo es sinónimo de progreso, es sinónimo de economía fortalecida, es sinónimo, por supuesto, también porque los vuelos nacionales, desde que se reactivaron en un origen, en un principio, en las semanas no radicales, y bueno, a partir de diciembre ya se establecieron los vuelos regulares
porque no hemos tenido semanas radicales de diciembre. Algunas veces uno escucha que que se van a restablecer las semanas radicales o no radicales. Ojalá y que no, porque realmente la economía siempre se resiente un poco cuando hay una parte del mes en donde no puede haber actividad económica. Lo único que nosotros pretendemos, deseamos, esperamos, es que si llegare, ojalá y que no, pero si llegare a restablecerse semanas radicales, el transporte aéreo nacional no se pare durante las posibles semanas radicales, sino que sea permanente durante semanas radicales o no semanas radicales, tal cual es el comportamiento del transporte aéreo internacional. Creo que esto ha facilitado, por ejemplo, que en el mes de diciembre Margarita haya tenido una buena zafra de pasajeros, no obstante que, bueno, no hay hacia Margarita el mismo flujo de vuelos que había antes de la pandemia, pero se va retomando, es lo importante, que después que hemos dado este empujón y hemos recuperado bastante el tráfico de pasajeros entre Margarita y Maiquetía y viceversa. Tenemos que hacer una pausa en la conversación, vamos a regresar de inmediato. Yo quisiera preguntarle si ve usted disposición por parte de las autoridades venezolanas, si hay esperanza de, digamos, reactivar estos vuelos internacionales, como usted decía, por ejemplo, el de Colombia, pensar quizá, no sé, en Estados Unidos, Aruba, Curazao, Bonaire, estos otros destinos, y ver de qué manera se puede plantear una solución que sea viable, que pueda permitir una armonía entre la situación de la salud por la pandemia y, bueno, también la estabilidad. Esto a Humberto Figuera, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, quien nos acompaña en entrevista. ¿Cómo ve este tema de la disposición? ¿Hay algún tipo de acercamiento entre su representación y el gobierno? Siempre, siempre mantenemos una buena conexión con las autoridades. Y mira, yo creo que el INAC ha hecho una estupenda gestión de la situación durante la pandemia. Eh, y tú recordaste en la introducción de esta entrevista que tenemos un decreto de emergencia. Y ese decreto de emergencia pone todas las decisiones sobre casi todas las materias económicas en poder de la comisión presidencial que se creó para establecer pues, los controles y evitar la propagación del COVID. De manera tal que sí, las veces que hemos conversado sobre este tema con el INAC siempre sabemos que el presidente del INAC pues, tiene sobre su escritorio, imagino yo que serán las carpetas correspondientes a la reactivación de otros destinos, pero claro, debido al decreto de emergencia, pues tiene que esperar que sea la alta comisión para el COVID la que determine la forma en que se van a reactivar cada destino y la forma y la oportunidad y la frecuencia con que se van a realizar. Yo creo que vamos un poco atrasados en relación con otros países, pero bueno, pero por lo menos vamos abriendo y espero pues que la comisión le permita al INAC reabrir las operaciones también con Colombia, con otros destinos. Hay destinos que tenemos que saber qué es lo que está pasando, que no depende de Venezuela. Los destinos de Aruba, Curazao, Bonaire no dependen de Venezuela solamente, dependen fundamentalmente de los gobiernos de esas tres islas que hasta ahora pues son las que mantienen cerrado su espacio aéreo a los aviones venezolanos. ¿Y el caso de Estados Unidos? Con Estados Unidos es otra historia, porque Venezuela está afectada por unas sanciones. Entre esas sanciones está el hecho de que se impiden los vuelos directos entre territorio de Estados Unidos y territorio de Venezuela, no solamente para las líneas aéreas americanas, sino también Exterior. Bueno, por supuesto el destino nacional más solicitado por excelencia siempre ha sido, así se mantiene, que es por la mar. Pero después hay una afluencia de pasajeros importante hacia Maracaibo, hacia El Vigía, hacia Maturín, Barcelona, Barquisimeto y Puerto Ordaz. Esos son, digamos, los destinos más importantes que se cubren desde Maiquetía, que es el, el aeropuerto que concentra el 95% de los vuelos
que comunican a la capital con el resto de las ciudades en Venezuela. Otro comentario, el doctor... Ajá, sí, continúe, por favor. No, y te iba a decir que los vuelos internacionales donde hay mayor frecuencia son Panamá y República Dominicana. Panamá porque a través de Panamá y con la línea aérea Copa nos conectamos con el resto de Latinoamérica. En Panamá hay un hub muy importante, y con República Dominicana, donde hay un hub de muchas líneas aéreas muy importantes, a donde vuelan casi todas las líneas aéreas venezolanas. También es el centro para conectarse con los destinos de Estados Unidos y con los destinos de Europa. Después, por supuesto, está la ruta hacia Estambul, que antes de que se abrieran los vuelos directos de España, pues era una forma de que los pasajeros tenían para ir a la península ibérica vía Estambul. Un viaje largo, evidentemente estresante para cualquier persona, pero también sirve Estambul para conectarse con puntos más allá, Lejano Oriente, al Oriente Medio, a otras partes del norte de Europa, Europa del Este. Bueno, ¿Qué es lo que están haciendo muchos pero pasajeros, lo que queremos por supuesto, son ¿no? conexiones directas. Claro, pero muchos lo están haciendo de esta manera para poder, digamos, llegar a sus destinos. Se nos termina el tiempo, pero no puedo despedirme sin preguntarle algo que nos están pasando por acá también a través de Twitter. ¿Qué líneas aéreas tradicionales dejaron de operar producto de la pandemia y se mantienen inactivas o se retiraron del país? ¿Cuál es la situación en este sentido? ¿Se han retirado algunas? Sí, claro, bueno, por ejemplo, LAN se retiró Air France, se retiró Lufthansa, no está operando todavía TAP en Portugal, y lo que queremos, no está operando Caribbean Airlines de Trinidad, y bueno, lo que queremos es que podamos tener una reactivación completa, por lo menos que le dejemos en manos de las líneas aéreas su decisión de cuántas frecuencias quieren tener hacia Venezuela. Y otros que se vayan incorporando. Días. Eso es importante. Claro. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Termina la entrevista, pero agradecemos que haya tomado parte de su agenda para conversar con nosotros acerca del tema de las líneas aéreas y la reactivación de los vuelos hacia España y otros destinos. Con mucho gusto.